Aquí tengo el video de Milei. Es un video que va a estar narrado por nuestro narrador favorito, Juan Ramón Rayo. Vamos a ver, con el resumen de todo lo que dijo Milei en el CIVAC. Vamos a ver. Milei, en su discurso ante la Conferencia de Acción Política Conservadora organizado por Donald Trump, modificó, moduló su discurso liberal-libertario para convertirlo en un discurso nacionalista y populista compatible con el trumpismo, o más bien se mantuvo firme en sus ideas liberales-libertarias. Veámoslo. Dentro del movimiento liberal español, hispanoamericano y global existe un debate sobre si Javier Milei es en realidad un político y un economista libertario o en realidad es un trumpista, derechista, nacionalista disfrazado de liberal que en el fondo tiene una agenda autoritaria y liberticida. La duda hasta cierto punto puede ser razonable dado que Javier Milei, por un lado, defiende ideas claramente liberales, como la libertad individual, la propiedad privada, el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, pero por otro lado gusta aliarse, relacionarse, identificarse con políticos como Donald Trump o Viktor Orbán. Personalmente ya explico. Evidentemente son los únicos aliados políticos que puede tener y Milei tiene que hacer eso. Yo les voy a decir, este es mi gusto personal. Yo preferiría que Trump tirara más hacia Javier Milei que Javier Milei hacia Trump. Ese es mi gusto personal. Mi gusto personal es que fuera así. Trump, para mi gusto, de hecho, se está convirtiendo en un político en toda regla. Pero bueno, ese es mi gusto personal. Expliqué en un vídeo anterior cuál era mi hipótesis. Javier Milei sí es un economista y un político libertario. Ahora mismo Ilia Topuria está haciendo el saque de honor en el Bernabéu. ¡Buah! Brutal, hermano. Él mismo se define como el primer presidente libertario, liberal-libertario de la historia de la humanidad, pero aún así, en las alianzas geopolíticas globales, ha priorizado una alianza con el populismo nacionalista de derechas, Trump, Orbán, Vox en España, etc., en contra de un enemigo común que considera que es mucho más peligroso en estos momentos, que es la izquierda en sus distintas variantes, el socialismo, el wokismo, etc. Esta alianza nos podrá parecer errónea, equivocada, mal orientada, perjudicial en el largo plazo, a mí desde luego no me gusta, pero que teja. A mí sí me gusta, y no solo es que me gusta, es que también le entiendo. O sea, si te pones con el puritanismo y nunca te metes en la política y dices no me gusta, pero sin nunca meternos en la política, pues yo creo que es un discurso muy fácil. Ese es mi punto de vista, es un discurso bastante fácil, ¿verdad? Las alianzas contra un enemigo común no te convierte automáticamente en aquello con lo que te has aliado. Por buscar un caso extremo, durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se alía con la Unión Soviética en contra del nazismo. Después, eso sí, de que el nazismo se aliara con la Unión Soviética para repartirse Polonia. Pero en cualquier caso, avanzada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Reino Unido se alían con la Unión Soviética en contra... Eso fue Ribbentrop-Molotov, búsquenlo. De la Alemania nazi. Eso no convertía ni a Estados Unidos ni a Reino Unido en países comunistas, ni a la URSS la convertía en un país capitalista. Simplemente se aliaron contra un enemigo común. Solo el tiempo nos dirá si Javier Milei es un liberal libertario que teje alianzas hasta cierto punto contra natura con populistas de derechas en contra de la izquierda, o si en realidad es un populista de derechas nacionalista liberticida que adopta el discurso liberal para atraer a incautos simpatizantes liberales libertarios, pero en realidad es uno más dentro de la alianza global Trump, Orbán, Bolsonaro, Vox, etc. Sin embargo, y pese a que y si lo fuera no me importa tampoco. Solo el tiempo nos lo dirá, el día de ayer sí era un día importante para comprobar hasta qué punto una de estas dos conjeturas tiene razón. Ayer Javier Milei participó en la Conferencia de Acción Política Conservadora que organiza Donald Trump y después de abrazarse acarameladamente con Donald Trump, dio una conferencia ante todo un público trumpista, es decir, ante un público que compra gran parte del discurso populista, nacionalista y en muchos aspectos, por ejemplo el comercial, también antimercado. De manera... Particularmente no compro todo el discurso de Trump, sí compro una parte del discurso de Trump. Que era un día importante para comprobar si Javier Milei adaptaba, mimetizaba su discurso tradicionalmente liberal-libertario a las necesidades, a las preferencias de ese público que en gran medida no era ni liberal ni libertario. Porque si lo hubiese hecho, si Javier Milei hubiese acudido a ese foro a soltar una soflama nacionalista, proteccionista, colectivista, antimercado, pues entonces quedaría muy claro que Javier Milei es un hipócrita, que cuando está con liberales habla el lenguaje liberal-libertario y cuando está con nacionalistas proteccionistas se adapta y habla el lenguaje nacionalista y proteccionista. Pero afortunadamente no fue así. Su discurso ante la Conferencia de Acción Política Conservadora fue un discurso exquisitamente liberal-libertario. Un discurso que desarrollaba y ampliaba los puntos clave de su alocución ante el foro de Davos. Y en muchos aspectos, como voy a ir indicando a continuación, fue un discurso que ataca ciertos valores nucleares del credo trumpista. Antes de empezar a analizar el discurso... Más que trumpista es proteccionista y yo hasta cierto punto... La verdad es que no estoy de acuerdo con el proteccionismo, pero entiendo que es completamente necesario en ocasiones. De hecho, repito, yo no tuve ningún debate con Rayo, iba a decir un debate con Rayo. Yo no puedo debatir con Rayo. Rayo es un maestro para mí, sabe 70 veces más que yo, pero en aquella ocasión que pude intercambiar ideas con Rayo dentro de su canal, el tema del que hablamos, por ejemplo, el embargo a la dictadura cubana está justificada incluso desde un punto de vista liberal. Y tuve oportunidad de discutir eso con él y para mí fue de verdad un buenísimo intercambio de ideas y bueno, yo creo que al final cada cual tiene que sacar sus conclusiones, pero esto va más allá de la economía al final. De todos modos, vamos a seguir con el discurso de Javier Milei, simplemente un detalle técnico. Cuando cuelgue fragmentos del discurso de Milei ante la Conferencia de Acción Política Conservadora, observaréis muchos cortes. Rayo es de todo. Rayo es economista, Rayo, si no me equivoco también, ¿qué fue lo que estudió? ¿Leyes o no? O sea, Rayo es de todo. Rayo es un tipo que estudia. O sea, Rayo es una eminencia. Esto se debe fundamentalmente. Es una locura de intelectual. Para mi gusto, ¿eh?
Rayo es el intelectual o uno de los intelectuales más grandes de nuestro tiempo, sobre todo en economía. Es uno de los más importantes a día de hoy de habla hispana. Si no el más importante, es uno de los más importantes. Rayo es una bestia. Durante la conferencia, Javier Milei decía 4 palabras y automáticamente se traducían en inglés, dejando Javier Milei de hablar en español. En los fragmentos siguientes he optado por eliminar el momento en el que se traducen sus palabras al inglés para... Rayo y Laje están muy distantes. O sea, lo de Laje es más bien política. Lo de Rayo también parte de política, pero sobre todo economía. Entonces yo creo que Laje es el mejor en lo que hace y Rayo es el mejor en lo que hace. Utilizarlo, y eso en algunos momentos hace que parezca que hay saltos en el discurso de Javier Milei, pero en realidad lo que observaréis en general son fragmentos continuos de su discurso. Pues bien, empezamos. Lo primero que hace Javier Milei es acotar el objetivo de su discurso ante la Conferencia de Acción Política Conservadora. ¿Viste las críticas en Twitter hacia Roma? No, si puedes pónganmelas por ahí para verlas, pero no las he visto. Ese objetivo es desarrollar algunos de los puntos que trató en su discurso de Davos. Concretamente, explicar por qué el estatismo, también llamado dentro de su terminología socialismo, es una amenaza para Occidente. Dado el impacto de la conferencia en Davos, en la que señalé que Occidente está en peligro, dado el avance de las ideas estatistas socialistas, hoy haré foco en los fundamentos técnicos que sostenían dichas apreciaciones políticas en aquella conferencia. Desde su punto de vista, el avance intelectual de las ideas socialistas se debe, en esencia, a 2 factores. Por un lado, la doctrina de los fallos del mercado y, por otro, la idea de justicia social. Y en su conferencia, Javier Milei va desarrollando y criticando cada uno de estos pilares del pensamiento izquierdista moderno. Primero, los fallos de mercado. En este sentido, haré foco sobre cómo la economía neoclásica y su visión de los fallos de mercados son funcionales al avance del socialismo. Yo, por ejemplo, aquí no estoy 100% de acuerdo con Milei. No creo que todo fallo de mercado sea funcional no todo fallo de mercado, perdón, sino el hecho de creer que existen fallos de mercado. No creo que todo lo que se incluya dentro de ese fallo de mercado sea de alguna manera funcional al socialismo. No lo creo, pero bueno. Y es ahí a donde aparecen las definiciones de fallos de mercado, que tienen distintos nombres. Una es las no convexidades, es decir, la existencia de rendimientos crecientes, o para decirlo más popularmente, estructuras de mercados concentrados y monopolios. Otros casos son las externalidades, los bienes públicos, la información así. Por ejemplo, con el tema de los monopolios, yo estoy bastante cercano a Milei. En ese caso sí. Pero hay otros fallos de mercado que yo creo que sí se producen, que voy a estarles poniendo ejemplos, no es que se los voy a dejar en el aire, que yo creo que sí se producen y que evidentemente tenemos que corregirlos. No podemos dejar que nos la claven, ¿sabes? No podemos dejar que nos metan caballos de Troya. Es mi punto de vista. Simétrica y el dilema de los prisioneros. Y en realidad, todas estas definiciones tan elegantes son todos elementos que habilitan la intervención del Estado y con ello el avance de los estatistas y los socialistas. ¿Y por qué Javier Milei rechaza la idea de fallos del mercado y por tanto la justificación del intervencionismo estatal que suele ir de la mano de esos fallos del mercado? Pues porque según su punto de vista, si entendemos el mercado como un proceso de interacciones voluntarias entre agentes, entonces no hay cabida a los fallos de mercado. Entonces, lo primero que tenemos que entender qué es mercado, tener una buena definición de qué es el mercado. En este sentido, el mercado es un proceso de cooperación social donde se intercambian derechos de propiedad voluntariamente. De hecho, dado que los intercambios son voluntarios, no es posible hablar de fallos de mercado, porque nadie... Sí, si yo te quiero hacer trampa, por ejemplo. Claro, yo creo que hay un problema del que parte del anarcocapitalista, que es todo el que quiera hacer un intercambio lo hace con la mejor de las intenciones. Yo te voy a poner un ejemplo de cosas que se hacen, por ejemplo, en Cuba. Yo que vendía puerco en Cuba, sé que hay gente que lo hacía. Por ejemplo, en la compra y venta de puercos nada más, para ponerte un ejemplo, ¿qué se hacía? Se ponía a comer el puerco lo más posible antes de vender el puerco, ¿ok? Entonces se pone a comer el puerco lo más que puedas y sobre todo agua. Le dabas agua con miel de pulga. La miel de pulga es... no sé, es como el residuo del azúcar, ¿no? Es una melaza muy, muy dulce. Entonces tú ponías al puerco a tomarse todo eso para que se hinchara lo más posible, que el puerco pesara lo más posible, para vender el puerco lo más pesado posible. ¿Por qué? Porque el puerco tú lo vendías por libra, ¿ya? Entonces, ahí evidentemente había una mala intención por parte del que vende el cerdo. Igual el precio se iba equilibrando, ¿no? Y este tipo de cosas pues se hacen en todos los mercados, en todos los intercambios, pues la gente intenta sacar provecho de lo que va a vender. Entonces, tienes que darte cuenta de que sí, de que el ser humano viene con sus pros y sus contras, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Entonces no te puedes cerrar y pensar que en esos intercambios simplemente que va a tratar de intercambiar es una persona buena que siempre quiere tu beneficio, como casi siempre quieren hacer ver los anarcos capitalistas. Ese es mi punto de vista. Ojo. Estaría haciendo acciones autoflagelantes. Por lo tanto, digamos, cuando definimos bien mercado, todas las definiciones de intervención... Ese sería un fallo de mercado, Oscar, la viveza. Mira, hay una cosa importante que yo creo que tienen que darse cuenta los anarcocapitalistas, que es para que funcione el mercado como ellos quieren que funcione, tiene que existir un orden moral como los conservadores quieren que exista. De lo contrario, no puede existir ese libre mercado con esas buenas intenciones. Tiene que existir detrás precisamente
el concepto moral en la persona de no querer estafar al prójimo, de no querer robar. Entonces, eso es una cosa que los anarcocapitalistas pues no entienden, es sácale el mayor provecho que tú puedas y ya Para está. mí el problema es no entender al completo entender de cómo nace el capitalismo de libre mercado, que nace de las leyes naturales y por lo tanto las Claro. intervenciones deben ser morales. Por Claro. ejemplo, la no venta de órganos, el aborto, etc. tensión se derrumba. Es la no comprensión, desde mi punto de vista, lo mismo que le pasa a los comunistas, de lo que es la naturaleza humana. Es la no comprender en su totalidad la naturaleza humana. Para mi gusto, ese es mi gusto. Como ya dije en mi comentario de su discurso de Davos, este argumento no me parece en absoluto persuasivo. Y es verdad que muchos economistas abusan de la idea Hay quien me pregunta, ¿pero por qué eso es un fallo? Porque evidentemente estás intentando estafar al prójimo. O sea, evidentemente cuando tú llenas al puerco de agua, eso no es carne, eso no es parte del puerco, eso es agua que le estás metiendo para estafar al prójimo. de fallos del mercado para justificar el intervencionismo estatal. Rayo igual está de acuerdo conmigo en que el tema de los fallos de mercado pues no es tan así. Pero que todos los Por eso Rayo me parece sumamente sensato. Rayo es uno de los que más sensato me parece. intercambios sean voluntarios no implica que no existan fallos de mercado. En algunos contextos, Él lo el dice, marco ¿ves? institucional del mercado puede dificultar o encarecer que determinados intercambios que son mutuamente beneficiosos no lleguen a llevarse a cabo. No es que se produzcan intercambios mutuamente no beneficiosos, es que intercambios potencialmente beneficiosos ni siquiera se pueden ejecutar, por ejemplo, por la presencia de información asimétrica o de externalidades positivas no internalizadas. Y en otras ocasiones O simplemente deseos de estafar y ya está. puede suceder que haya interacciones no beneficiosas entre agentes, pero que un agente no se pueda sustraer de esa interacción que no es beneficiosa. Sería el caso, por ejemplo, de las externalidades negativas, donde mi acción impone un daño a terceros que esos terceros no han consentido. Como digo, Un daño a tercero puede ser, por ejemplo, el daño al medio ambiente, digamos. O, por ejemplo, un daño tercero puede ser que tú vendes marihuana o tú cultivas marihuana en tu casa y yo no quiero que todo el día se esté sintiendo el olor a la marihuana en mi casa, ¿sabes? Entonces, todo eso son daños a terceros. Entonces, sí existen ese tipo de... No sé si decirle fallos de mercado, porque al final, si el mercado falla es porque nosotros fallamos, pero va en la naturaleza humana. Entonces, no podemos negar algo que va en la naturaleza humana desde mi punto de vista. en lugar de negar la posible existencia de fallos de mercado en determinados ordenamientos institucionales del mercado, lo que deberíamos hacer son dos cosas. Primero, plantearnos por qué mecanismos el propio mercado puede llegar a superar, a corregir, a subsanar esos problemas de coordinación que se dan en marcos institucionales de mercado si lo que Se llaman externalidades negativas, me ponen por ahí. Mira, tú llámale como a ti te dé la gana, porque la realidad es que en neolengua tú le puedes poner los nombres que tú quieras, claro. Voy a evitar, digamos, colocarle la frase fallos de mercado, es lo mismo que hacen los progres todo el tiempo, ¿no? En lugar de llamarle por ejemplo, a la mujer, pues se inventan no sé qué cosa gestante de no sé qué mierda, para no llamarle mujer. Si no te cuadra el nombre, cámbiaselo, pero sigue siendo lo mismo, nos estamos refiriendo a lo mismo, tú y yo nos estamos refiriendo a lo mismo. Llámale como te dé la gana, ¿eh? Pero claro, yo entiendo que el libertario, el anarcocapitalista, no quiere asumir que sí pueden existir ese tipo de errores, que sí pasa, que es así. Pero bueno, queremos menos desarrollados o inadecuadamente desarrollados. Y en segundo lugar, también plantearnos si las soluciones que promueven los estatistas, si el intervencionismo estatal realmente es capaz de solventar esos fallos del mercado sin generar otros fallos del Estado más graves. no, pero si esto sale en los manuales de economía de las universidades, sí, en los manuales, en los tratados también de ciencias sociales, sale lo de, ¿cómo le dicen a la mujer? No sé qué cosa gestante, ahora se me olvidó. ¿Cómo es que le dicen? No sé qué mierda gestante o algo así, ahora se me olvidó ahora. Cuerpo gestante, eso mismo. Sí, boludo, sí. Llámale como tú quieras, no hay drama, bro. No tengo ningún tipo de drama. Tú lo que vas a hacer es intentar, de alguna manera, no decirle fallo de mercado. Y no hay drama. Que los fallos del mercado que pretende solventar. En cualquier caso, a lo largo de su reflexión sobre los fallos del mercado, Javier Milei aprovecha para exponer cuáles son las instituciones fundamentales del mercado. Y cuando reflexiona sobre las instituciones fundamentales del mercado, Javier Un Milei ejemplo no solo da claro de es cuando Apple hacía que las actualizaciones de sus dispositivos hacían que los modelos más antiguos consumiesen más rápido su batería, Sí. para básicamente forzarte a comprar los más actuales sin necesidad. Al final les metieron una multa millonaria y con toda la razón. Yo tengo algunos ejemplos, por ejemplo con China, porque Rayo aquí va a poner el ejemplo de China y yo tengo algunos ejemplos. lleno. No solo expone una lección muy valiosa, sino que expone una lección muy valiosa ante un público que no compra muchos de los puntos, gran parte del contenido de esa lección. Primer pilar de una economía de mercado, la propiedad privada. Por otra parte, también es muy importante tener claro cuáles son las instituciones sobre las que se construye la idea del mercado. Dos instituciones muy importantes son la propiedad privada y los mercados libres de intervención estatal. ¿Y por qué es importante la propiedad privada? Porque los intercambios de propiedad privada generan precios y los precios permiten el cálculo económico. Y sin cálculo económico no hay ninguna distribución racional de los recursos que sea posible. Aquí no hay nada que objetar, esto es básicamente Mises. Si no hay cálculo económico no puede existir ningún tipo de economía, o sea, no existen precios, por tanto y además no existe economía. Ni en economías socialistas de planificación plenamente centralizada, ni tampoco en
economías de mercado intervenidas. En este sentido, cuando se hace un intercambio y alguien entrega un bien a cambio de dinero, eso fija un registro histórico llamado precio. Y ese registro histórico denominado precios es un mecanismo de transmisión de información que además se transforma en un mecanismo de coordinación porque hace que algunas personas sean oferentes y otros sean demandantes. Y como no necesariamente la cantidad demandada coincide con la ofrecida, cuando la demanda es mayor que la oferta, los precios suben y en su caso contrario bajan. Es decir, hay un proceso de ajuste. En definitiva, la propiedad privada y los mercados libres determinan el funcionamiento del sistema de precios y eso es lo que permite hacer cálculo económico. Y esto muestra por qué el socialismo en ninguna de sus vertientes puede funcionar. En el caso más extremo, porque no hay propiedad privada, por lo tanto, no se puede hacer los intercambios que requiere el mercado. Yo estoy 100% de acuerdo con lo que está diciendo Milei, siempre y cuando hagamos los ajustes necesarios a nivel moral. En segundo lugar, las versiones más light que permiten la existencia del sector privado, la intromisión del Estado mete ruido en el sistema de precios. Y cuanto más Estado hay, más violencia hay, más distorsión hay y peor funciona el sistema. Una segunda institución fundamental del mercado es la libre competencia. Otra de las instituciones importantes para los mercados es lo que se llama la libre competencia, pero no en el sentido neoclásico de la competencia perfecta, sino en términos de libre entrada y salida. Y en tercer lugar, la división del trabajo y la cooperación social a través del libre comercio. Adam Smith. Y las reflexiones sobre esta institución fundamental del mercado y en contra del socialismo me parecen muy valiosas ante un foro que, no lo olvidemos, ha comprado el discurso proteccionista y antilibrecambista de Donald Trump, hasta el punto de que recientemente ha anunciado muchos más aranceles si resulta finalmente elegido. Y por otra parte, hay dos instituciones. O sea, esa parte de Trump yo no la veo mala, Rayo la ve mala y Milei probablemente también, yo no. Que son muy importantes, que son la división de trabajo y la cooperación social. La división del trabajo, quien mejor lo explicó fue Adam Smith. Una persona sola podía producir solamente 20 alfileres, pero si se partía en 15... Esto está en la riqueza de las naciones, eso que está explicando Milei ahí, lo pueden leer en la riqueza de las naciones, cuando pone los ejemplos de los alfileres. Cada uno podía producir 5.000 alfileres, es decir, estamos hablando de 75.000 alfileres. Pero ¿cuál es el problema? Si no hay demanda para 75.000 alfileres, no va a haber tanta división de trabajo. Y esto combinado con la idea de cooperación social terminan siendo absolutamente destructivo para las ideas socialistas. Una es, yo podría estar odiando a él, pero necesito que él compre mi producto, por lo tanto, inexorablemente lo tengo que tratar. No, y esto es un error súper básico. Bien, por eso. No necesariamente lo tienes que tratar bien. De hecho, quizás lo quieres incluso destruir. Por tanto, además le vas a vender la comida pues, con veneno, por ejemplo. Solo por poner un ejemplo. Esto se vio aquí con China vendiendo juguetes que tenían plomo, por ejemplo, y los niños, que siempre tienen la tendencia a meterse los juguetes en la boca, pues se estaban envenenando y era súper cancerígeno. Entonces, no necesariamente porque tú tengas que vender ese producto a otro, al prójimo, tú vas a querer el bien del prójimo. No es verdad. Esto no es verdad. Eso, como decía Bastiat, donde entra el comercio, no entran las balas. Y promover el libre comercio es promover la paz. Estoy de acuerdo, pero ¿hasta qué punto? Aún cuando te quieren destruir, cuidado. Que un público trumpista aplauda un discurso pro libre comercio me parece un avance, no un retroceso. Que luego Trump impondrá igualmente aranceles, no me cabe ninguna duda, pero que en un foro trumpista se escuchen ideas pro libre comercio es un avance, no un retroceso. Y además estas ideas pro libre comercio van de la mano de una crítica a la teoría de la explotación socialista y también a la idea de que la economía, el comercio, es un juego de suma cero, que si uno gana, el otro pierde y por tanto hay que evitar comerciar para ganar a costa del otro. Y al mismo tiempo, esta idea del mercado como proceso de cooperación social es una tremenda bomba en contra del socialismo, porque si los intercambios son libres, eso significa que las dos partes que intervienen en el intercambio ganan los dos. No Por lo recuerdo tanto, si fue la URSS o los nazis, tenían que tomar precios de revistas estadounidenses porque no sabían hacer el cálculo de sus productos. Si lo quieren leer, búsquenlo en ¿Por qué fracasan los países? Y ahí van a ver cómo la URSS tenía que buscar en catálogos de otros países los precios porque no habían precios, no tenían cómo calcular los precios. Búsquenlo. Está precisamente en ¿Por qué fracasan los países? Ahí lo pueden encontrar. no hay lugar para la teoría de la explotación, no hay lugar para la plusvalía, no hay lugar para el marxismo y el socialismo. De hecho, la idea del mercado como proceso de descubrimiento implica que no hay una torta para repartir, sino que esa torta se va creando cuando se va produciendo. Y la conclusión lógica de todo ello es que aquellas personas que actúan a través del mercado, sobre todo de manera paradigmática los empresarios, son los grandes benefactores sociales, los grandes protagonistas del proceso social. No el político como jefe de la tribu, como hombre poderoso, que es la imagen que en muchos sentidos quiere transmitir Donald Trump, sino el empresario. Al mismo tiempo, es importante señalar que en la lógica del mercado, un empresario exitoso es un benefactor social, porque en el capitalismo de libre empresa, dentro de un libre mercado, con los fundamentos que tiene la Constitución de los Estados Unidos, sí. Dentro de un libre mercado anarquista, va a ser un desastre desde mi punto de vista. Si instauramos, por ejemplo, venta de órganos, venta de niños y todas estas estupideces que se le ocurren a los anarcocapitalistas, me parece una aberración. Solamente es posible ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio.
Oscar, ¿tú crees en la vida después de la muerte? Claramente, hermano. Claramente que sí. Y si ese empresario no lo está haciendo bien, podrá aparecer otro que pueda brindar el mismo bien a un mejor precio o el mismo precio, mejor calidad, y eso va a llevar a la quiebra a los ineficientes y va a potenciar el bienestar. 100% De hecho, de demos cuenta acuerdo. de qué ejemplo escoge Javier Milei para ilustrar por qué no está de acuerdo con la teoría neoclásica de los fallos de mercado y más concretamente con su análisis del monopolio. Como escucharemos a continuación, Javier Milei escoge un ejemplo de una compañía que fabrica celulares, teléfonos móvil y que poco a poco, como es más eficiente, va quedándose con todo el mercado. Es decir, una empresa que podría llamarse, por ejemplo, Huawei, a la que se acusa de monopolio y que con esa excusa se la hiperregula desde el Estado para machacarla. A Huawei no se le sacó de acá, y acá lo tengo, a Huawei no se le sacó por acusaciones de monopolio, sino por acusaciones de espionaje. Y este es el problema. Cuando alguien te quiere destruir realmente, ¿qué haces? ¡Ay, no! Lo más importante es el libre mercado. Espíame, haz lo que quieras, poné antenas en todas partes de Estados Unidos, espíanos a todos, saca todos los datos de acá, que no pasa nada porque evidentemente China quiere todo el bienestar que para el pueblo de los Estados Unidos porque le venden a los Estados Unidos. O sea, no podemos ser tan come mierda. Aquí es donde yo no puedo de ninguna de las maneras pues coludirme con el pensamiento narcocapitalista. No puedo. No sé cómo lo vean ustedes. Yo no sé cómo ustedes lo vean. Pero aquí es donde yo digo, che, no me voy a inventar una historia ahora de monopolio ni la madre de los tomates. O sea, no. Y otro ejemplo, a mí me encantaban, por ejemplo, las laptops Lenovo. A mí me gustaban mucho las laptops Lenovo. Pero claro, si tú de alguna manera me quieres lastimar a mí, es como si tú me vendes un juguete que a mí me gusta mucho y que a mi hijo le gusta mucho, pero que ese juguete viene con pintura que contiene plomo y cuando mi hijo se lo mete en la boca lo vas a estar envenenando y le vas a provocar un posible cáncer mañana. O sea, me voy a cagar en tus muertos, ¿sabes? Y evidentemente no te voy a comprar nunca más un juguete, pues eso estaba pasando también con China. Entonces no. Gracias por esa suscripción con Prime. Entonces no, el mercado no es perfecto. No siempre el que te quiere vender te quiere hacer un favor, porque no es verdad. Es verdad que es un bruto. Es un bruto porque no te compro más. Eres un bruto. No te voy a comprar más. Incluso aquí dentro de los Estados Unidos puede pasar. Te puede pasar. O sea, a mí hace poco un dentista por sacarme 3 pesos más, estoy hablando de que pagué miles de dólares y por sacarme igual $500 más, me hizo una mierda en un diente y ahora me está provocando una infección. Entonces, ¿te piensas que voy a ir a ese dentista nuevamente? Evidentemente no. Y fue por sacarme 3 pesos más. En lugar de hacerme un trabajo que tenía que hacerme, me hizo otro y la cagó por sacarme 3 pesos más. No viro, no vuelvo, pierdes el cliente. Es verdad, pero es que alguna medida tengo que tomar. No, libre mercado. Y claro, aquí estamos hablando de países. No podemos ser ingenuos. Aquí no estoy de acuerdo. No se puede ser tan ingenuo. Mi punto de vista es ese. No se puede ser tan ingenuo. Sin embargo, esto A corto plazo gana, pero a largo plazo pierde, evidentemente. Eso fue lo que pasó con la dictadura de Cuba. A corto plazo ganaron, a largo plazo se ganaron, que esto fue lo que yo discutí con Juan Ramón Rayo. Es lícito en el liberalismo, si tú me robas, es lícito que yo te embargue dentro del liberalismo. O sea, la dictadura cubana se robó todas las propiedades de un montón de gente, incluso ciudadanos norteamericanos. Esa gente presentaron ante la ley aquí en Estados Unidos: che, me robaron mi hotel, me robaron mi fábrica, me robaron mi todo. Y claro, cuando esa gente presentan, lo único que queda ante la ley es hacerles un embargo a los dictadores. Y eso es lo que no entiende nunca la izquierda, porque para ellos el concepto de propiedad es sumamente abstracto y no existe la propiedad privada. Y era lo que yo le decía a Rayo, pero Rayo, che, o sea, precisamente son personas que estaban defendiendo su propiedad, la propiedad que le fue robada, y por eso es que está embargada la dictadura cubana, no el cubano. La dictadura cubana son los que están embargados. La gente de a pie puede hacer lo que quiera. Entonces, ahí es donde vamos. No podemos ser tampoco tontos, ¿sabes? Esta presencia de rendimientos crecientes significa que hay estructuras concentradas, es decir, que hay monopolios. Entonces la pregunta es, si se generó tanto bienestar, ¿por qué la teoría neoclásica dice que los monopolios son malos si nos trajo tanto bienestar y tanta caída de la pobreza? En realidad, como diría Los monopolios nos trajeron bienestar y caída de la pobreza. Uf, no lo sé. Yo creo que fue el libre mercado, no los monopolios. No sé a qué se refiere Milei con esto. No sé a qué se refiere Milei con esto. Acá yo sé que me estoy poniendo, si se quiere, un poco más, como dice Milei, más neoclásico, pero es que yo creo que no fueron los monopolios precisamente, aunque yo no estoy en contra per se del monopolio con una base en el libre mercado, ¿no? Pero no fue gracias a los monopolios que llegamos a donde llegamos. Desde mi punto de vista, vamos, muy lejos. Están muy lejos de ser gracias a los monopolios que se ha producido toda la riqueza. Digo yo, no lo sé, pero bueno. El Farlo Perro, gracias por la suscripción con Prime, bro. El problema es que el análisis neoclásico está mal. Supongamos que Yo creo que es que el análisis anarcocapitalista está mal. tengo 10 empresas compitiendo por hacer Igual, estos son tonterías. Si yo viviera en Argentina, voto a Milei con los ojos cerrados, para que no se vayan a marear. Lancy, gracias por esa suscripción con Prime. 6 meses, gracias. Yo voto a Milei. Aquí voy a votar a Trump, aunque tenga 80.000 cosas en contra. ¿Por qué? Porque
yo soy realista. O sea, yo no soy tonto, no puedo ser ingenuo. No puedo serlo. O sea, yo lo votaría a Milei por encima, vamos, de... Y además me encanta Milei como político. Simplemente no estoy de acuerdo en estos puntos que son anarcocapitalistas. Teléfonos celulares. Y una de ellas ahora descubre una técnica para hacer un teléfono de mejor calidad a un... Dijiste que ibas a hacer Thermomiley y lo estoy diciendo. Gracias a que el ciudadano sigo comiéndose el cuento de dejar que los gobiernos son los que tienen que manejar la economía. Con los bonos del tesoro básicamente las dos economías están amarradas la una a la otra. Hasta cierto punto. China está vendiendo bonos. Igual, sí, hasta cierto punto. Con lo respecto a lo de Thermomiley, yo lo sigo diciendo, voten por Milei y voy a seguir siendo Thermomiley. Eso no quiere decir que si Milei vuelve a soltar un venta de órganos o venta de niños o algo de eso, en eso yo lo voy a apoyar, ¿sabes? Probablemente no me pronuncie, pero no lo voy a apoyar en esas cosas, ni en pedo. Mejor precio. Naturalmente hay 9 empresas que van a quebrar. Sin embargo, algunos de ustedes se quejarían por tener mejores teléfonos a un mejor precio. Por lo tanto, fuera la teoría neoclásica. Entonces, veamos dónde están esos errores de la teoría neoclásica. Y acto seguido, Milei les dice a los trumpistas que esto, que es lo que hizo Trump con Huawei, es consecuencia de un mal análisis económico. No, Huawei estaba espiando, Juan Ramón Rayo. No es consecuencia de un mal análisis económico. Es un análisis legal. Te están espiando, cabrón. Esto no es un mal análisis económico. Es un análisis legal simple, Juan Ramón Rayo. O sea, es como que yo te alquile la casa y te diga, no, si tú no me permites alquilar la casa a cualquiera, yo alquilo una casa y en esa casa pongo cámaras secretas y empiezo a vender todos los videos del baño y videos pornográficos de cuando la gente está cogiendo dentro de esa casa, lo empiezo a subir en internet. Y yo le alquilo esa casa a un montón de gente y luego me retiran la licencia para alquilar esa casa y que yo diga, uy, están contra el libre mercado. No, cabrón. O sea, tú estás cogiendo un montón de información que no te pertenece y la estás vendiendo en internet. Entiende que estás haciendo algo que está mal. O sea, este es el análisis que a mí no me cierra de acá. Fíjate que a mí me cuesta mucho estar en contra de algo que digan Rayo y Milei, pero creo que el análisis anarcocapitalista aquí no me cierra. De hecho, esto me hace recordar un hermoso libro de un economista y pensador americano, Henry Hazlitt, que se llama La economía en una lección, que decía, la diferencia entre el buen economista y el mal economista es que el mal economista solamente mira el mercado en un periodo, mientras que el buen economista... De hecho, antes Bastiat ya lo había dicho, lo que se ve y lo que no se ve. Les recomiendo también leer Lo que se ve y lo que no se ve, de Frédéric Bastiat. No solo, mira todos los mercados y no solo el presente, sino también el futuro. Por lo tanto, esto estaría mostrando que el análisis tradicional del monopolio por el cual se los regulan es parte de un mal análisis económico. Pero es que a Huawei no se le bloqueó en Estados Unidos por ser un monopolio. Buen entendedor, pocas palabras bastan. Y una vez criticados los fallos del mercado... Sí, pero hace falta ser buen entendedor, hace falta darle información real. Que es uno de los pilares sobre los que Javier Milei... Me resulta muy raro, de verdad, llevarle la contraria a Rayo y a Milei. Me resulta muy extraño, pero bueno. Que se sustenta el izquierdismo moderno, pasa a atacar el otro pilar, la idea de justicia social. La otra gran amenaza por donde atacan los socialistas y el estatismo es básicamente la discusión entre eficiencia y distribución, donde ahí se señala al capitalismo como un sistema hiperindividualista y se lo compara frente al altruismo socialista con el dinero ajeno. Y esta aberración se lleva a cabo en nombre de la justicia social. De hecho, como dice el gran Jesús Huerta de Soto, la justicia social es violenta e injusta. O sea, no es ni justa, ni social, ni nada. Es una aberración. 100% de acuerdo. En primer lugar, es injusta porque... Yo creo que la justicia social, si existiera, se debería de hacer con capital privado. O sea, una iglesia, créate tu propia fundación, pero para eso se necesitan también impuestos bajos, para que tú puedas utilizar parte de tu dinero, precisamente a eso. Porque implica un trato desigual frente a la ley. Y la redistribución que implica la justicia social es robarle a uno para darle a otro, lo cual hace que la justicia social, además de violenta... La justicia social viene de la iglesia, no como se lleva a cabo mediante el gobierno. O sea, si tú quieres comparar a la iglesia con el Estado, no te conviene. Me parece una mala comparación, porque de hecho el diezmo no es obligatorio. El diezmo en una iglesia no es obligatorio, es opcional, ¿ok? Y ahí es donde está la grandísima diferencia. El Estado sí te obliga a pagar impuestos. Intenta no pagar impuestos a ver qué te va a pasar. A mí ahora me viene el sablazo, ya me viene ya. Sea injusta. Y junto a esta crítica a la justicia social, también ataca la idea de democracia ilimitada, es decir, de democracia omnipotente sobre los individuos. Dice Javier Milei que la democracia originalmente surge para proteger a la menor minoría posible, que es el individuo. Pero yo le llamaría a eso democracia totalitaria, que la verdad también estoy muy en contra de ella. Las democracias modernas entronizan la voluntad colectiva por encima de los derechos del individuo y en tal caso se terminan convirtiendo en tiranías mayoritarias. Porque soy inocente o la iglesia corrupta, se nos ven los millones que tienen y viven los padres. Sin duda alguna, pero tú puedes elegir no pagarles, ¿no? Llámame loco, pero tú puedes elegir no dar el dinero a la iglesia, por ejemplo. No dar diezmo en una iglesia, sino agarrar tu dinero y simplemente dedicarlo a causas tuyas propias. Pero ¿sabes qué pasa?
que casi siempre intentamos delegar esa solidaridad para sentirnos bien. La intentamos delegar. En otras instituciones, en lugar de ser nosotros mismos los que hacemos directamente o los que directamente somos solidarios, casi siempre. Por una cuestión también de economizar nuestro tiempo. Por eso en parte lo entiendo. Pero si no te gusta esa iglesia porque crees que el pastor es un ladrón, simplemente no vayas. Pero ¿qué pasa? Que con el Estado tú no puedes hacer eso. O lo pagas o lo pagas. O puedes seguir yendo a la iglesia sin dar dinero, por ejemplo. Pero en el Estado o lo pagas o lo pagas. Te das cuenta de que sigue existiendo una gran diferencia. ¿Lo ves? En el mismo sentido, esto se agrava con la idea de la democracia ilimitada. Es decir, la democracia originalmente fue diseñada para respetar el derecho de la más pequeña de las minorías, claro, el individuo. Pero cuando ingresan las ideas socialistas e ingresa la idea de la democracia ilimitada, aparece el populismo, que dice que hay que sacarle a los ricos para darle a los pobres. No solo Venezuela, Argentina y todo el populismo latinoamericano. Y cuando eso ocurre, se destruyen los beneficios y se destruye también el crecimiento económico. Si lo quieren en términos prácticos, Argentina es un país que produce alimentos para más de 400 millones de seres humanos y la presión sobre el sector productor de alimentos, fiscal sobre el sector productor de alimentos es del 70%. Es decir, que el Estado se queda con el alimento de 280 millones de seres humanos. A pesar de ello, hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer gracias al maldito Estado. Hasta aquí el discurso de Javier Milei, acertado o equivocado. Yo ha habido algunos puntos que, como ya os he comentado, no comparto, creo que son una equivocación, pero yo creo que casi en su totalidad estoy de acuerdo con todo lo que dijo Milei. En cualquier caso, el discurso de Javier Milei es totalmente coherente con el pensamiento liberal libertario. El único guiño conservador que se permite hacer Javier Milei durante su discurso es un guiño conservador que no es necesariamente anti. Te obligan a hacerlo si quieres formar parte de su religión. ¿Quién te dijo eso? O sea, ¿en qué iglesia te metiste, boludo? ¿Te metiste en una secta o algo? ¿En dónde te metiste, hermano? O sea, creo que estás hablando de algo que no conoces. De hecho, yo soy cristiano y no voy a iglesia. O sea, te estás metiendo en algo que no conoces. No voy a seguir charlando contigo porque evidentemente estás hablando de cosas que no sabes. Vamos para allá. Liberal. Es un guiño a una postura donde las ideas liberales pueden enlazar con las ideas conservadoras, que es en la tradicional, porque no es ni mucho menos la primera vez que lo dice, en la tradicional crítica de Javier Milei al aborto. Cuidado, no estoy diciendo que un liberal deba ser antiaborto. Lo que estoy diciendo es que un liberal no tiene por qué ser proaborto, que puede ser perfectamente antiaborto. Bueno, aquí yo soy 100% Milei. Soy pro vida al 300%. Aquí es donde yo creo que Rayo falla. Rayo falla en no defender la vida. O sea, es el primer derecho natural, Rayo. El derecho a la vida. Falla en no defenderlo. Que todo depende de una cuestión que va más allá del pensamiento liberal, que es la cuestión... Es cuando simplemente tú quieres poner el derecho a la propiedad por encima del derecho a la vida. Esto sí, no. Aquí no concuerdo con Rayo, aunque Rayo aquí es tibio. Rayo aquí ni te dice ni una ni otra. Las dos pueden ser. No. No, en una se mata y en otra no. Chao. O sea, aquí no hay vuelta de hoja. Meta liberal de cuando un ser humano comienza a ser sujeto de derecho. Si un ser humano en su estado embrionario ya es sujeto de derecho, en la medida en que un liberal defiende el derecho a la vida y a la libertad. Lo estás diciendo tú, Rayo, es un ser humano. Por tanto y demás, si él no tiene derechos humanos, tú mismo, el mismo Rayo acaba de decir, es un ser humano. Por tanto y demás, si no le corresponde el derecho humano a la vida, a más ningún ser humano le corresponde entonces. ¿Por qué a él no y a ti sí, por ejemplo? No tiene ningún sentido. Estás licuando la ley. No se puede. Se tendrá que oponer a que ese ser humano en estado embrionario que ya es sujeto de derecho sea destruido, sea aniquilado, sea asesinado. En cambio, si un liberal considera que un ser humano comienza a ser sujeto de derecho más adelante, será a partir de ese punto posterior cuando ese ser humano empiece a tener derecho a la vida y por tanto no se le pueda agredir. Como digo, se trata de un debate... Claro, cuando yo quiera. Y si yo quiero poner el punto de que se le puede agredir cuando tenga 45 años, en ese momento puedo agredir a Rayo porque Rayo tiene menos de 45 años. Es una tontería, es una arbitrariedad legislativa enorme la que se inventan aquí y para mí es hacer maromas intelectuales para tratar de justificar el aborto que no se puede justificar dentro del liberalismo, no se puede de ninguna de las maneras, no se puede. En gran medida va más allá del pensamiento liberal y donde el pensamiento liberal ha de complementarse con otros enfoques científicos, biológicos, antropológicos, filosóficos, etc. En cualquier caso... Grimbo, verás a debatir con Rayo. Yo nunca debatí con Rayo, boludo. Vuelvo y repito, yo no tengo capacidad para debatir con Rayo, no puedo. O sea, debatir con Rayo es un oxímoron. Yo puedo tener una conversación con Rayo, pero debatir. Rayo es un animal, gente. La postura liberal coherente de Javier Milei es contraria al derecho al aborto y vincula toda la promoción de la agenda abortista desde el Estado durante las últimas décadas a la confluencia del estancamiento económico derivado de la hiperregulación de la economía con el pensamiento neomalthusiano. Naturalmente, cuando uno regula los monopolios, regula las empresas, bloquea los procesos competitivos y al mismo tiempo introduce el concepto de la justicia social, evidentemente eso conduce al estancamiento. Y ese estancamiento, dado el crecimiento de la población, lleva al empobrecimiento paulatino de ese país. ¿Y cómo corrigen esto? Lo corrigen con la agenda asesina del aborto. El caso de Malthus, con su tratado sobre la población y la ley de hierro de los salarios que promovía el control de la natalidad. O más cercano, digamos, a fines de la década del 60, el Club de Roma, donde el Club de Roma decía que como el mundo se movía con energía de fósiles, predecían que en el año 2000 se iban a agotar esos recursos. Es así. Bueno, esto sí, no sé si lo escucharon alguna vez, el petróleo se va a acabar. Yo recuerdo haber crecido, como Cuba es comunista, ¿no? Te decían en la escuela, el capitalismo va a destruir el mundo y próximamente se va a acabar el petróleo. Yo, dentro de mí, de verdad, siendo en mi mente
mente de niño. Yo nací en el 87, ¿no? Y te decían que en el 2000 y poco se iba a acabar el petróleo en el mundo. Y yo dentro de mí decía, bueno, nosotros ya estamos bastante acostumbrados, así que podemos sobrevivir mejor que muchos otros países que dependen al 100% del petróleo. De verdad, ese era el pensamiento mío de niño. Yo decía, nosotros estamos adaptados, nos quitan la luz varios días seguidos, vivimos sin agua. Que cuando le das la brecha más chiquita para aprobar el aborto ya está. Plantaste la semilla para que directamente macroempresas como Planned Parenthood le suelten millones en financiación a los estados para que puedan montar clínicas abortistas. Ya está. Por ejemplo, eso es un negocio donde no puede entrar el libre mercado. Ahora yo le preguntaría aquí a Javier Milei, ¿acaso eso no es un fallo de mercado? Javier Milei es pro vida, igual que yo. Y yo le preguntaría a Javier Milei, ¿acaso eso no es un fallo de mercado? ¿Te das cuenta que sí hay que legislar sobre ciertos temas que son morales? ¿Es importante legislar sobre esos temas? Claro que es importante. Es importante, no todo vale. Yo soy recontra pro libre mercado, pero hay cosas con las que no estoy dispuesto a negociar. No estoy dispuesto a negociar, por ejemplo, con la venta de niños. No estoy dispuesto a negociar con la muerte de niños. No estoy dispuesto a negociar con la venta de órganos. No estoy dispuesto a negociar con esos temas. No lo estoy. La situación lo que iba a generar es que no hubiera alimento para todos y que nos íbamos a morir y que solamente quedaríamos 1.000 millones de personas en el planeta Tierra. Y en base a eso, hoy, habiéndose desclasificado... No es un fallo de mercado porque se da culpa del Estado. No entendí ni papa. O sea, el Estado simplemente lo que hizo fue desregular precisamente el negocio del matar bebés. El mercado lo desreguló. Estaba regulado. El Estado vino y dijo, quito la regulación, ¿ok? Y permito este negocio. O sea, no sé, bro. O yo no me explico bien, o tú entiendes poco, o yo no me explico bien. No sé cuál de las dos será. Discúlpenme. Y sabes que yo no... Oscar, la ley del sí es sí tiene que llevar el Estado... Mira, la ley del solo sí es sí es una aberración. Y te explico por qué. La ley del solo sí es sí es desigualdad ante la ley para el hombre, ¿ok? Es una desigualdad ante la ley. Y precisamente la igualdad ante la ley es una de las bases del liberalismo. Por tanto y demás, es una aberración de ley. Pero al igual que el aborto es una aberración de ley porque es una desigualdad ante la ley. ¿Qué desigualdad existe? Existe un ser humano que está en la panza de su mamá al cual podemos matar. Y sin embargo a ti, que ya eres grande o lo que sea, o lo que tú te quieras inventar, no te podemos matar. No hay una ley que permita que a ti te matemos, pero a ese ser indefenso que está en la panza de mamá sí lo podemos matar. Es una desigualdad ante la ley brutal. Los archivos de Nixon y de Kissinger, sabemos que propusieron esa agenda asesina del aborto. Pues estos fueron los puntos principales del discurso de Javier Milei ante la conferencia. Además, el padre no puede elegir, pero la madre sí. Me chupa 3 huevos. Ese argumento me parece súper absurdo, el argumento de que el padre sí debería elegir y la madre no. Nadie tiene derecho a elegir sobre si alguien vive o muere. Nadie, salvo que esa persona cometiera X delito, ¿ya? Y ese delito pues le conllevaría una sentencia de muerte. Pero ningún inocente, la vida de ningún inocente debería estar en las manos de otra persona. Pero de ninguno, de ninguno. Inocente estoy hablando. Escuchen bien lo que estoy diciendo. La vida de ningún inocente debería de estar en las manos de otra persona. Inocente, ¿ok? De acción política conservadora. Un discurso que terminó arengando al público a que luchara contra el socialismo y a que no se dejara arrebatar su libertad individual. Es decir, un discurso que terminó no con proclamas nacionalistas, xenófobas, populistas. Del liberalismo, ¿no? Del Estado de Derecho, Green. Hay que leer más libros de filósofos y activistas políticos del siglo XVII. Me pones por ahí. Mira, a mí mandarme a leer, bueno, ya estoy aburrido de que los que no leen me manden a leer. Estoy sumamente aburrido. Primero, tú describe, ¿no? Lo que es el Estado de Derecho y después podemos hablar. Porque para mí vivimos en el derecho del Estado, no en el Estado de Derecho, que son dos cosas completamente diferentes. A mí el Estado de Derecho me parece una aberración, me parece una cosa absurda. Así que primero define lo que es Estado de Derecho. Sino con proclamas genuinamente liberales. El mensaje es el siguiente: no dejen avanzar el socialismo. No avalen la regulación, no avalen la idea de los fallos de mercado, no permitan el avance de la agenda asesina y no se dejen... ¿Y el aborto? ¿Cómo nos los comemos? Llevar por los cantos de sirena de la justicia social. Yo vengo de un país que compró todas esas ideas estúpidas y de ser un país de los más ricos del mundo está en el lugar 140. Por lo tanto, no entreguen su libertad, peleen por su libertad. 100% de acuerdo con Milei. Simplemente que encuentro que los anarcocapitalistas tienen ese fallo. O sea, tienen ese puntito del tema moral que les falla. Claramente les falla. Porque... si no pelean por la libertad, los van a llevar a la miseria. Por lo tanto, no cedan frente a la lucha por la libertad. Don't surrender in your fight for freedom. Long live freedom, damn it. ¡Viva la libertad, carajo! Long live freedom, damn it. ¡Viva la libertad, carajo! Long live freedom, damn it. De hecho, después de escuchar este discurso, me da la impresión de que Javier Milei no solo pretende tejer una alianza geopolítica con la derecha populista en contra de la izquierda, sino que también tiene la esperanza, la expectativa, a mi juicio bastante ingenua, pero en todo caso tiene la esperanza, la expectativa. Long live freedom, damn it. Qué feo suena el viva la libertad, carajo, en inglés, bro.
Qué feo suena, bro, en inglés. Damn it. De cambiar, de modificar, de alterar las bases ideológicas de esa derecha populista internacional. Es decir, que sueña con reemplazar su ideología nacionalista y en muchos sentidos antimercado por una ideología liberal libertaria. ¿Por qué digo esto? Pues fijémonos en el mensaje que Jesús Huerta de Soto le ha enviado a Javier Milei felicitándolo por su discurso ante la Conferencia de Acción Política Conservadora y que Javier Milei ha compartido en sus redes sociales de manera aprobatoria. De nuevo, el presidente Milei imparte toda una magistral lección de ciencia económica en su discurso ante la Conferencia de Acción Política Conservadora, demostrando que el estatismo y la democracia ilimitada se basan en la manipulación, la demagogia y el populismo. Emociona escuchar cómo se aprovecha este foro para, citando continuamente a Hayek, Kirchner, Hazlitt, Bastiat e inmerecidamente a un servidor, enseñar la verdadera economía no solo a sus participantes, sino sobre todo y especialmente a políticos que como Trump, Bolsonaro o Abascal tanto necesitan aprender economía del presidente Milei para eliminar los errores y contradicciones en los que todavía caen y ponerles en la senda correcta del liderazgo mundial por el iniciado en pos de la lucha en contra de todo tipo de estatismo, de izquierdas y de derechas y la defensa íntegra, completa y sin concesión alguna de la libertad humana en todos los ámbitos. ¡Viva la libertad, carajo! Este es el mensaje que Huerta de Soto, el maestro de Javier Milei, le envía a Javier Milei y que Javier Milei comparte en sus redes sociales. Por tanto, escuchando este discurso, que más bien, efectivamente, era una clase de economía donde se pretendía aleccionar a un público que no compra gran parte de estos mensajes, y luego leyendo el mensaje de Jesús Huerta de Soto que comparte aprobatoriamente Javier Milei, me da la sensación, como digo, de que Milei tiene la esperanza de poder modificar, de poder alterar, de poder transformar los fundamentos de la derecha internacional que hoy son el nacionalismo y el populismo y que Milei aspiraría, desde mi punto de vista muy ingenuamente, a reemplazarlos por el liberalismo libertario. Pero muchos también dudábamos de que fuera a llegar a la presidencia de Argentina y llegó. Así ingenuamente, Rayo, pero... que ojalá también nos sorprenda a la hora de difundir globalmente las ideas libertarias. Ingenuamente llegó a ser presidente de Argentina, o sea, así que yo espero también que las ideas de Milei tengan más influencia aquí en Estados Unidos, que las ideas de Estados Unidos tengan influencia en nuestro continente, la verdad. Espero eso.